Buen día, saludos. El contenido que tenemos para esta semana es acerca de la caída libre. Muy bien, ¿en qué consiste? En que un cuerpo o un objeto cae y, como su nombre lo dice, caída libre, significa que ningún rozamiento va a intervenir en la caída de este objeto. ¿Ok? ¿Cuál es la fuerza que atrae al objeto para que caiga directamente al suelo? Se le conoce como fuerza gravitacional. En este caso incide bastante la gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad? El valor de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo aproximadamente, que es la aceleración que cae un objeto cuando no interviene ningún tipo de sustancia o de circunstancia para que pueda directamente caer al suelo. Muy bien. Media vez habiendo definido qué es la caída libre, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? Bueno, como se dice, la caída libre siempre su velocidad inicial va a ser 0, pero va a tener una velocidad final que es con la que cae el objeto. En algunos casos sí se le va a imprimir alguna velocidad, es decir, por ejemplo, si yo tiro este marcador, yo no le imprimí ninguna velocidad inicial, pero en algunos casos, algunas cosas sí se les va a imprimir una velocidad inicial. Por ejemplo, si yo vuelvo a tirar el marcador, pero con una inclinación y con una fuerza para que este objeto tenga una velocidad de inicio. No es lo mismo que un objeto caiga solo que un objeto caiga por alguna fuerza externa. Ok, entonces en su concepto original nos dice que no va a tener velocidad inicial, pero de todos modos el objeto por la fuerza de la gravedad va a caer. Sin embargo, en algún momento puede ser que una persona lance un objeto, entonces este sí va a tener velocidad inicial. Ok, entonces veamos. Las fórmulas que tenemos: velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad, y h significa altura. ¿Ok? Velocidad final también es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la gravedad por el tiempo. Y la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la gravedad. Ok. La gravedad en este caso va a ser positiva. ¿Por qué? Porque hace que el objeto se acelere, ¿sí? Si le estuviera impidiendo que el objeto acelere, entonces ahí es cuando es negativa, pero eso es otro caso que lo vamos a ver después. Ok, entonces veamos nuestro primer ejemplo. Nos dice, se suelta una piedra que golpea el suelo con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Y nos pregunta, ¿de qué altura cayó? Bueno, si nos ubicamos específicamente en la fórmula de la altura, nos damos cuenta que para eso nosotros necesitamos el tiempo, ¿sí? Tenemos la velocidad inicial, la tenemos, que en este caso va a ser 0, porque nos dice que se suelta, no hay ninguna fuerza que hace que el objeto caiga, ¿ok? Excepto la gravedad, ¿verdad? El tiempo no lo tenemos, la gravedad la conocemos y es de 9.8. Y aquí también nos vuelve a pedir el tiempo y no lo tenemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No nos está pidiendo el problema, pero en algunos casos vamos a tener que hacer ese proceso. Significa entonces que para poder hallar la altura necesitamos el tiempo, por lo tanto primero debemos hallar el tiempo. Entonces, conocemos la velocidad inicial, que es igual a 0 metros sobre segundo. Conocemos también la velocidad final, que es de 40 metros sobre segundo, y la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. En algunos casos nos aproxima la gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero solo es en otro punto de vista. Nosotros siempre vamos a trabajar con 9.8. ¿Ok? Entonces veamos, primero vamos con el tiempo. El tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la gravedad. Ok, conocemos la velocidad inicial,
conocemos la velocidad final, que es de 40 metros sobre segundo. Conocemos la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo. Y conocemos la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Nuestro tiempo, entonces, ¿de cuánto va a ser? Muy bien. Si hacemos esa analogía, decimos 40 menos 0, 40, dividido 9.8, me queda un total de 4.08. 4.08. ¿Qué cosa? Segundos. Muy bien. Entonces ya tenemos otro dato aquí, que sería el tiempo, que es de 4.08 segundos. Ahora sí podemos hallar la altura, ¿sí? Y lo vamos a realizar. Vamos a borrar este proceso porque ya no sirvió. ¿Qué haría entonces? La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿esto aquí sería igual? La velocidad inicial es de 0, entonces 0 metros sobre segundos, por el tiempo es de 4.008 segundos, más 1/2 de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Voy a seguir acá. Por el tiempo al cuadrado, que es igual a 4.08 segundos, y esto elevado al cuadrado. Muy bien. Si empiezo a trabajar, entonces quedaría como altura. 0 por 4.08 me daría 0. Sé que todo número que multiplique yo por 0 me va a dar 0. Entonces aquí me queda 0. Y empiezo a multiplicar, ¿verdad? 1, primero, siempre empiezo con potencias. Entonces sería 4.08 al cuadrado. Eso me da 16.65 aproximadamente. Por 9.8 me da un total de 163.13. Por 1 me vuelve a dar lo mismo. Dividido 2. Dividido 2. Me queda 81.57 aproximadamente. ¿Qué cosa? Como estoy trabajando metros, entonces mi resultado va a quedar como metros. Y ahora podemos ya dar la respuesta. Voy a borrar este proceso para poder dar la respuesta. Puedo dar ahora la respuesta a la pregunta que me están pidiendo, que dice: ¿de qué altura cayó desde 81.57 metros? Y entonces esa sería mi respuesta. Siempre es importante dejar la respuesta en como nos lo plantean, ¿verdad? Si nos hacen la pregunta ¿a qué tiempo? Entonces el tiempo es de tal. Si me escriben ¿a qué velocidad inicial? Entonces mi respuesta debe ser la velocidad inicial es de tanto, ¿sí? Siempre respondiendo lo que nos preguntan. Muy bien. Saludos y bendiciones.